Hay quienes viven suplicando respeto con palabras amables, con gestos complacientes, con sonrisas forzadas que solo alimentan el desprecio silencioso de quienes los rodean. Creen que la bondad incondicional les abrirá puertas, que ser noble sin límites les ganará admiración, pero solo cosechan indiferencia disfrazada de cortesía. El mundo no respeta a los débiles, no importa cuán buenos sean. La bondad sin poder no es virtud, es condena, y quien no lo entiende está destinado a ser pisoteado sin que nadie lo note. Si hoy te encuentras aquí, buscando respuestas a por qué nadie te valora como mereces, es porque ya has sentido esa verdad en carne propia. Y yo, Maquiavelo, te diré sin filtros lo que el mundo teme admitir. Ser bueno te ha convertido en invisible, porque quienes no imponen temor nunca obtienen respeto verdadero. Si este video te remueve algo dentro, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene destruirá todo lo que creías sobre la bondad. El respeto no es un regalo que se otorga por méritos morales, es una conquista que se arranca mediante la firmeza inquebrantable de quien no permite ser tratado con desdén. La mayoría cree que siendo amable, tolerante y comprensivo logrará que los demás lo valoren, pero ignora que esas cualidades, sin la capacidad de imponer consecuencias, solo generan desprecio disfrazado de familiaridad. La gente aprende rápidamente a identificar a quienes no representan amenaza alguna, a quienes perdonan sin importar cuántas veces se les traicione, y una vez que detectan esa debilidad, el respeto se evapora como humo en el viento. No es crueldad, es la naturaleza humana operando bajo sus leyes más antiguas. El débil sirve, el fuerte manda, y el que no sabe defenderse termina siendo usado sin remordimiento. Cuando das todo sin exigir nada a cambio, cuando ofreces tu tiempo, tu energía y tu lealtad sin que nadie tema perderte, te conviertes en un recurso ilimitado y gratuito. Los recursos gratuitos no se valoran, se explotan hasta agotarlos, porque el ser humano solo aprecia aquello que le cuesta algo, aquello que podría perder si no actúa con cuidado. Esa es la razón por la cual los buenos son invisibles, porque están siempre disponibles, siempre dispuestos a ceder un poco más, aunque ya no les quede nada que dar. El mundo no castiga al bueno por serlo, simplemente lo ignora porque no representan ningún desafío, ninguna amenaza, ninguna pérdida potencial que merezca consideración. Si quieres ser respetado, debes convertirte en alguien cuya ausencia duela más que su presencia incomoda. Eso significa establecer límites tan claros que nadie se atreva a cruzarlos sin pensar dos veces en las consecuencias. No se trata de amenazar con palabras vacías, ni de adoptar una actitud hostil que solo genere rechazo. Se trata de demostrar con acciones concretas que tus principios no son negociables y que quien los viole pagará un precio real. Una sola consecuencia bien aplicada vale más que 1000 advertencias ignoradas, porque la gente no cambia por lo que escucha, cambia por lo que experimenta. Si perdonas sin consecuencias, si toleras faltas repetidas sin hacer nada al respecto, estás enseñando al mundo que tus palabras no tienen peso y que tus límites son meras sugerencias que pueden ignorarse impunemente. Aquí radica el error fatal de los buenos. Confunden el perdón con la debilidad, la paciencia con la pasividad, la empatía con la sumisión. Perdonar está bien cuando hay arrepentimiento genuino y cambio de conducta, pero perdonar sistemáticamente a quien te falta el respeto una y otra vez no es nobleza, es autoabandono. Te estás sacrificando en nombre de valores que nadie más respeta. Te estás desgastando por personas que jamás harían lo mismo por ti y mientras tanto, tu autoridad se desintegra lentamente hasta que ya no queda nada de ti que valga la pena respetar. El mundo no premia la bondad sin poder.
la desprecia, porque la bondad sin límites es sinónimo de debilidad voluntaria, de alguien que eligió ser pisoteado en nombre de una virtud que nadie más practica. Si en este momento te das cuenta de que has sido esa persona, que has dado todo esperando reciprocidad que nunca llegó, entonces es hora de que entiendas algo fundamental. El respeto no se mendiga, se impone. Y se impone no con discursos grandilocuentes, ni con quejas interminables sobre lo injusto que es el mundo, sino con decisiones firmes que demuestren que ya no estás dispuesto a tolerar lo intolerable. Si quieres que este conocimiento transforme tu vida, suscríbete ahora y deja tu like, porque las siguientes secciones revelarán las técnicas exactas para convertirte en alguien imposible de ignorar. Ser temido no significa ser odiado, pero requiere que los demás comprendan que cruzar ciertas líneas contigo tiene un costo que no están dispuestos a pagar. El temor bien administrado genera respeto, mientras que el amor sin temor solo produce familiaridad, y la familiaridad engendra desprecio. Cuando alguien te ama pero no te teme, puede traicionarte sin remordimiento porque sabe que lo perdonarás. Puede fallarte sin consecuencias porque has demostrado que tus amenazas son vacías y tus límites flexibles hasta el absurdo. En cambio, quien te teme no porque seas cruel, sino porque sabe que tus acciones respaldan tus palabras, ese es quien verdaderamente te respeta. La mayoría de las personas vive atrapada en el engaño de creer que el respeto se gana con bondad, con paciencia infinita, con sacrificio constante. Se desgastan intentando complacer a todos, esperando que algún día esa entrega desinteresada sea reconocida y valorada. Pero ese día nunca llega, porque el mundo está diseñado para recompensar a quienes saben defender su territorio, no a quienes lo regalan sin exigir nada a cambio. Los buenos son predecibles, seguros, inofensivos, y por eso son ignorados. No representan peligro alguno, no generan incertidumbre, no causan temor, y en consecuencia no obtienen respeto. Para cambiar esa dinámica, debes volverte impredecible en tus respuestas ante las faltas ajenas. Si siempre reaccionas de la misma manera, si siempre perdonas, si siempre cedes, entonces los demás sabrán exactamente cómo manipularte sin que les cueste nada. Pero si tus reacciones varían, si a veces perdonas y otras veces cortas de raíz sin previo aviso, entonces generarás incertidumbre, y la incertidumbre genera cautela. Nadie querrá arriesgarse a perderte si no tiene certeza de que podrás perdonarlo nuevamente. Ese es el poder del temor estratégico. No necesitas ser violento ni agresivo, solo necesitas ser consistente en aplicar consecuencias reales cuando tus límites sean violados. La gente no te respetará porque seas bueno, te respetará porque sabes ser malo cuando es necesario. Eso no significa convertirte en un tirano despiadado que disfruta del sufrimiento ajeno. Significa entender que la crueldad estratégica es una herramienta de supervivencia en un mundo donde la bondad incondicional es vista como debilidad explotable. Si alguien te traiciona y no hay consecuencias, has enseñado a esa persona que puede traicionarte nuevamente sin pagar precio alguno. Si alguien te falta el respeto y tú respondes con palabras suaves y actitud conciliadora, has confirmado que eres alguien que no merece respeto. Aquí entra en juego otro principio fundamental. El respeto no se construye con lo que dices, se construye con lo que haces. Puedes hablar todo lo que quieras sobre tus valores, tus principios, tus límites, pero si tus acciones no respaldan esas palabras, entonces solo estás generando ruido sin consecuencias. La autoridad real no se proclama, se demuestra. No necesitas anunciar que serás duro con quien te traicione, simplemente lo eres, y la gente aprende rápidamente que contigo no hay segundas oportunidades para quienes abusan de tu confianza.
Pero cuidado, porque hay una línea delgada entre ser temido y ser odiado, y cruzar esa línea es el error más grave que puedes cometer. El odio genera enemigos permanentes, personas dispuestas a destruirte sin importar el costo. El temor bien administrado genera aliados cautelosos, personas que prefieren mantenerse en buenos términos contigo, porque saben que enfrentarte les traería más problemas que beneficios. La diferencia está en cómo aplicas las consecuencias. Si castigas con justicia proporcional, generas temor respetuoso. Si castigas con crueldad excesiva, generas odio destructivo. Si sientes que este mensaje está resonando contigo, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene te mostrará cómo aplicar este conocimiento sin caer en el extremo del odio. El primer paso para dejar de ser ignorado es comprender que el respeto es una moneda que se paga con la disposición de otros a perderte. Si las personas saben que siempre estarás ahí, sin importar cómo te traten, entonces no tienen motivo alguno para valorarte. La disponibilidad constante no genera aprecio, genera tedio, porque lo que está siempre presente se vuelve parte del paisaje, algo que se da por sentado hasta que desaparece. Por eso, uno de los actos más poderosos que puedes realizar es retirarte estratégicamente de situaciones donde no te valoran, sin explicaciones, sin dramas, simplemente desapareciendo de la vida de quienes te daban por sentado. Cuando te retiras sin advertencia previa, generas un vacío que obliga a los demás a confrontar tu ausencia. Ese vacío es incómodo, doloroso incluso, porque revela cuánto dependían de ti sin siquiera notarlo. Pero no basta con retirarte una vez. Debes mantener esa ausencia el tiempo suficiente para que la lección quede grabada en la memoria de quienes te ignoraron. Si regresas demasiado pronto, si cedes ante las primeras súplicas de reconciliación, entonces habrás desperdiciado tu única oportunidad de reconfigurar la dinámica de poder. El retiro estratégico solo funciona cuando es definitivo o lo suficientemente prolongado como para que la otra parte entienda que perderte tiene un costo real. Ahora bien, no todos merecen que te retires. Algunos merecen que los confrontes directamente y establezcas nuevas reglas de interacción. La confrontación efectiva no consiste en gritar ni en lanzar acusaciones emocionales. Consiste en exponer con claridad los comportamientos inaceptables y las consecuencias específicas que tendrán si se repiten. No estás negociando, estás informando. No estás pidiendo permiso, estás estableciendo límites no negociables. La diferencia entre una confrontación débil y una confrontación poderosa radica en el tono. Los débiles confrontan con esperanza de que el otro cambie. Los fuertes confrontan con certeza de que aplicarán consecuencias si el otro no cambia. La mayoría de las personas teme la confrontación porque la asocia con conflicto, agresividad, ruptura de relaciones. Pero la realidad es que evitar la confrontación no preserva las relaciones, solo las pudre lentamente desde adentro. Cada vez que callas ante una falta de respeto, cada vez que toleras un abuso menor, estás acumulando resentimiento que eventualmente explotará de manera destructiva o te consumirá en silencio hasta convertirte en una sombra de quien eras. La confrontación oportuna es un acto de higiene emocional, una forma de limpiar el ambiente antes de que la toxicidad acumulada destruya todo. Pero aquí viene la parte que pocos entienden. La confrontación solo funciona si estás dispuesto a perder la relación. Si confrontas con miedo a las consecuencias, si cedes ante la primera resistencia, entonces has demostrado que tus límites son negociables y que tu confrontación era solo teatro.
Para que una confrontación tenga peso real, debes estar genuinamente preparado para alejarte si la otra persona no respeta tus límites. Esa disposición interna se percibe en tu lenguaje corporal, en tu tono de voz, en la firmeza de tus palabras, y es lo que marca la diferencia entre alguien que pide respeto y alguien que lo impone. Otro elemento crucial es la consistencia en la aplicación de consecuencias. Si amenazas con consecuencias, pero nunca las aplicas, pierdes toda credibilidad. Si aplicas consecuencias de manera errática, sin criterio claro, generas confusión y resentimiento. Pero si aplicas consecuencias de manera predecible y proporcional cada vez que tus límites son violados, entonces te conviertes en alguien cuyas palabras tienen peso real. La gente aprende rápidamente que contigo no hay espacios grises, que tus límites son líneas rojas que no deben cruzarse. Y ese aprendizaje es la base del respeto genuino. Si estás listo para aplicar estas verdades en tu vida, suscríbete ahora y deja tu like, porque las próximas secciones profundizarán en técnicas aún más precisas. El silencio es una de las armas más devastadoras en el arsenal de quien busca respeto sin necesidad de palabras. Mientras los débiles intentan justificarse, explicarse, defenderse con argumentos interminables que solo revelan su inseguridad, los fuertes permanecen en silencio y dejan que sus acciones hablen por ellos. El silencio genera incomodidad, obliga a la otra persona a confrontar sus propios pensamientos, a llenar el vacío con sus propias inseguridades. Cuando alguien te falta el respeto y tú respondes con silencio absoluto, sin justificaciones, sin explicaciones, estás enviando un mensaje claro. No me debes explicaciones porque ya tomé mi decisión. La mayoría de las personas no tolera el silencio porque lo interpreta como rechazo, como indiferencia, como señal de que han perdido acceso a ti. Y precisamente por eso el silencio funciona tan bien. Genera ansiedad, urgencia, necesidad de reconectar. Pero solo funciona si lo mantienes el tiempo suficiente, si no cedes ante las primeras disculpas superficiales, si no permites que la otra persona te manipule con culpa o con promesas vacías de cambio. El silencio estratégico no es pasivo, es una decisión activa de retirarte del campo de batalla para que el otro sienta el peso de tu ausencia. Ahora bien, hay momentos en los que el silencio no es suficiente y debes usar palabras, pero no cualquier palabra. Debes usar palabras que corten, que dejen claro que no hay margen para negociación. La comunicación efectiva en contextos de poder no busca convencer, busca informar. No estás pidiendo que te entiendan, estás notificando cuáles son las nuevas reglas del juego. Por ejemplo, en lugar de decir, me duele cuando me ignoras, dices, si vuelve a suceder, ya no estaré disponible. La primera frase es una súplica emocional. La segunda es una declaración de consecuencias. El lenguaje del poder es directo, sin rodeos, sin justificaciones. No necesitas explicar por qué estableces ciertos límites, simplemente los estableces. No necesitas convencer a nadie de que tus límites son razonables, simplemente los haces cumplir. Cuanto más te explicas, más debilitas tu mensaje, porque las explicaciones sugieren que tus límites están abiertos a debate. Los límites fuertes no se discuten, se aceptan o se rechazan. Y si alguien los rechaza, entonces esa persona ya no tiene lugar en tu vida. Aquí aparece otro principio fundamental. El respeto no se mantiene con gentileza, se mantiene con firmeza inquebrantable. Puede ser cortés, puede ser educado, pero nunca puede ser flexible en aquello que defines como no negociable. La gente percibe instantáneamente si tus límites son reales o si son solo sugerencias que pueden ignorarse con suficiente insistencia. Si cedes una vez,
Habrás enseñado que puedes ceder siempre. Si mantienes tu posición sin importar la presión externa, habrás enseñado que contigo no hay excepciones. El error más común de quienes buscan respeto es que intentan ser justos, comprensivos, razonables. Buscan entender las motivaciones ajenas, las circunstancias atenuantes, las segundas oportunidades. Todo eso está bien en contextos de igualdad mutua, pero cuando alguien ya te ha faltado el respeto repetidamente, la justicia y la comprensión se convierten en debilidad explotable. En esos casos, lo único que funciona es la aplicación fría e implacable de consecuencias, sin consideraciones emocionales, sin concesiones. La crueldad selectiva no es maldad gratuita, es protección estratégica. Cuando aplicas consecuencias severas ante faltas graves, estás enviando un mensaje no solo a quien te ofendió, sino a todos los que observan. Este es alguien que no tolera irrespeto. Ese mensaje se propaga rápidamente y modifica la forma en que los demás interactúan contigo. Ya no te ven como alguien seguro y predecible, te ven como alguien cuya paciencia tiene límites claros y cuya reacción ante el irrespeto es definitiva. Si este conocimiento te está transformando, suscríbete y deja tu like, porque las siguientes secciones profundizarán en técnicas aún más avanzadas. La verdadera autoridad no se construye en momentos de tranquilidad. Se forja en los instantes donde decides no ceder, aunque ceder parezca la opción más fácil. Cada vez que alguien te presiona para que bajes tus estándares, para que toleres algo que previamente habías declarado inaceptable, estás en una encrucijada. Puedes mantener tu posición y arriesgarte a perder esa relación, o puedes ceder y perder tu autoridad. La mayoría elige ceder porque el dolor inmediato de la pérdida les parece más intenso que el desgaste silencioso de la pérdida de respeto. Pero esa decisión es un error fatal, porque una vez que cedes, estableces un precedente que será explotado indefinidamente. El respeto no es algo que se obtiene una vez y se mantiene automáticamente. Es una batalla constante que se libra en cada interacción. Cada vez que alguien te pone a prueba, está evaluando si tus límites son reales o si pueden ser negociados bajo suficiente presión. Si fallas esa prueba, si cedes, aunque sea mínimamente, habrás enviado el mensaje de que tus límites son flexibles y que con suficiente insistencia pueden ser ignorados. Por eso, la consistencia es más importante que la severidad. Es mejor aplicar consecuencias moderadas de manera consistente que aplicar consecuencias severas de manera errática. Ahora bien, hay una diferencia crucial entre ser respetado y ser temido al punto del odio. El respeto se basa en la percepción de justicia. Las personas entienden que si te tratan bien, serás justo con ellas. Pero si te faltan el respeto, pagarán un precio claro. El odio, en cambio, surge cuando las consecuencias parecen desproporcionadas, arbitrarias, crueles, sin motivo aparente. Si castigas con justicia proporcional, generas respeto. Si castigas con crueldad excesiva, generas odio que eventualmente se volverá en tu contra. La clave está en ser predecible en tus principios, pero impredecible en tus métodos. Las personas deben saber con certeza qué conductas son inaceptables para ti, pero no deben saber exactamente cómo reaccionarás cuando esas conductas ocurran. Esa combinación genera cautela sin generar odio, porque los demás entienden las reglas del juego, pero no pueden calcular con precisión cómo manipularte. Si siempre reaccionas de la misma manera, te vuelves predecible y pierdes poder. Si tus reacciones varían dentro de un rango proporcional, mantienes a los demás en estado de alerta constante. Otro aspecto fundamental es entender que el respeto no se mendiga, se impone mediante la demostración constante de que no necesitas la aprobación ajena.
Las personas que buscan desesperadamente ser aceptadas, que modifican su conducta para encajar, que sacrifican sus principios por no incomodar, esas personas nunca serán respetadas porque su necesidad de aprobación las hace vulnerables a la manipulación. En cambio, quien está genuinamente dispuesto a estar solo, quien no teme la soledad más de lo que teme la falta de respeto, ese es quien obtiene respeto real. La soledad estratégica no es aislamiento por miedo, es retiro voluntario desde una posición de fortaleza. Significa que prefieres estar solo que acompañado por personas que no te valoran. Esa disposición interna se percibe en cada interacción. Cuando alguien sabe que no lo necesitas, que puedes alejarte sin sufrimiento excesivo, entonces esa persona ajusta su conducta porque entiende que eres un recurso escaso, no un recurso ilimitado. El poder real reside en la indiferencia genuina hacia la pérdida, porque quien no teme perder es quien controla la dinámica de cualquier relación. Pero cuidado, porque la indiferencia fingida es fácil de detectar y solo genera desprecio. No se trata de actuar como si no te importara mientras internamente estás desesperado por reconexión. Se trata de cultivar internamente la capacidad de soltar, de aceptar que algunas personas simplemente no merecen un lugar en tu vida, y que perderlas no es una tragedia, sino una liberación. Esa aceptación genuina es la base de la autoridad real, porque te permite tomar decisiones desde la claridad en lugar de desde el miedo. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete y deja tu like, porque las próximas secciones revelarán verdades aún más profundas. La mayoría de las personas pierde el respeto no porque sea débil, sino porque tiene hambre de validación. Ese hambre las hace vulnerables, las convierte en blancos fáciles para quienes saben identificar y explotar esa necesidad. Cuando tu valor personal depende de la aprobación externa, te vuelves manipulable, porque harás cualquier cosa para obtener esa validación, incluyendo sacrificar tus principios, tolerar abusos, aceptar migajas de atención disfrazadas de respeto. El primer paso para romper ese patrón es reconocer que la necesidad de aprobación es una prisión autoimpuesta que solo tú puedes destruir. El respeto real no surge de cuánto das, sino de cuánto estás dispuesto a negar. Quien da todo indiscriminadamente no genera gratitud, genera desprecio, porque los demás perciben esa entrega ilimitada como desesperación disfrazada de generosidad. En cambio, quien sabe decir no, quien reserva su tiempo y energía solo para quienes lo merecen, ese es quien genera demanda. La escasez crea valor, la abundancia crea desperdicio, y aplicado a las relaciones humanas, esto significa que debes convertirte en un recurso escaso, no en un recurso ilimitado. La técnica más poderosa para generar escasez es retirarte antes de que te necesiten desesperadamente. Si esperas hasta que te ignoran completamente para retirarte, tu ausencia no generará impacto porque ya te habían descartado emocionalmente. Pero si te retiras cuando aún te valoran, cuando aún esperan que sigas disponible, entonces tu ausencia genera un vacío que los obliga a reconsiderar tu valor. Es un movimiento estratégico que requiere timing preciso. Retirarte demasiado pronto puede parecer caprichoso. Retirarte demasiado tarde puede ser inútil. Ahora bien, retirarte no significa desaparecer con drama ni con explicaciones interminables sobre por qué te vas. El retiro efectivo es silencioso, frío, definitivo. Simplemente dejas de estar disponible, dejas de iniciar contacto, dejas de responder con la misma frecuencia. No hay anuncios, no hay ultimátums, no hay intentos de generar culpa. Solo hay ausencia gradual pero constante que envía un mensaje inequívoco. Ya no eres prioridad en mi vida,
porque no me trataste como prioridad en la tuya. El silencio posterior al retiro es crucial. Muchos arruinan su retiro estratégico porque no toleran el silencio, porque ceden ante la ansiedad de no saber qué está pensando la otra persona. Rompen el silencio con mensajes que buscan validar su decisión, que buscan confirmar que su ausencia está siendo notada. Pero eso debilita completamente el retiro, porque revela que aún necesitas la validación del otro. El retiro real no busca confirmación, simplemente ocurre, y el silencio que lo acompaña es absoluto. Durante ese silencio, la otra persona pasará por varias etapas. Primero confusión, luego irritación, después ansiedad, finalmente desesperación, pero solo si mantienes el silencio lo suficiente para que atraviese todas esas etapas. Si regresas en la etapa de irritación, solo lograrás que te vean como alguien manipulador. Si regresas en la etapa de ansiedad, lograrás cierto respeto temporal, pero si mantienes el silencio hasta la etapa de desesperación, entonces lograrás una reconfiguración completa de la dinámica de poder. Aquí entra en juego otro principio. El poder no se basa en cuánto dependes tú de los demás, sino en cuánto dependen ellos de ti. Mientras más necesites a alguien, menos poder tienes en esa relación. Mientras más te necesiten a ti, más poder acumulas. Por eso, la estrategia más efectiva para ganar respeto no es demostrar cuánto puedes dar, sino demostrar cuánto puedes retener. No se trata de ser egoísta, se trata de ser selectivo, de reservar lo mejor de ti para quienes verdaderamente lo merecen. Si estás comprendiendo estas verdades, suscríbete ahora y deja tu like, porque lo que viene transformará completamente tu forma de relacionarte. El respeto se pierde en los detalles, en las pequeñas concesiones que haces día tras día creyendo que son insignificantes. Cada vez que aceptas un comentario irrespetuoso sin reaccionar, cada vez que toleras que lleguen tarde sin consecuencias, cada vez que permites que te interrumpan sin establecer límites, estás erosionando lentamente tu autoridad. La gente no pierde el respeto por ti en un solo evento dramático, lo pierde en 1000 pequeños momentos donde demostraste que tus límites son negociables. La mayoría de las personas cree que debe elegir sus batallas, que no vale la pena confrontar cada falta menor porque sería agotador. Pero esa lógica solo funciona cuando ya tienes respeto establecido. Si aún estás construyendo tu autoridad, entonces cada batalla cuenta, porque estás enseñando a los demás dónde están tus límites reales. Una vez que esos límites están claramente establecidos, puedes darte el lujo de ignorar faltas menores. Pero al principio, debes ser implacable en la defensa de cada límite, por pequeño que parezca. La técnica para establecer límites sin parecer neurótico es simple. No amenaces, simplemente aplica consecuencias. Cuando alguien cruza un límite, no digas, si vuelves a hacer eso, habrá consecuencias. Simplemente aplica la consecuencia inmediatamente. Si alguien llega tarde sin avisar, no estás disponible cuando finalmente aparece. Si alguien te interrumpe, dejas de hablar y te retiras de la conversación. Si alguien te falta el respeto, cortas contactos sin explicaciones. Las acciones inmediatas enseñan más rápido que las palabras diferidas. Ahora bien, hay un aspecto psicológico crucial. Las personas respetan aquello que perciben como valioso, y el valor se construye mediante la escasez. Si estás siempre disponible, si siempre dices que sí, si siempre tienes tiempo para todos, entonces tu tiempo no tiene valor percibido. En cambio, si tu disponibilidad es limitada, si tus sí son escasos y condicionados, entonces cada interacción contigo se vuelve valiosa. No se trata de ser artificialmente esquivo, se trata de tener genuinamente una vida tan llena de propósito que tu tiempo sea realmente limitado.
El propósito personal es la base de toda autoridad sostenible. Quien no tiene propósito claro busca llenar ese vacío con relaciones, con validación, con aprobación externa. Esa búsqueda lo convierte en dependiente y la dependencia destruye el respeto. En cambio, quien tiene un propósito claro que trasciende las relaciones individuales, ese es quien naturalmente genera respeto porque no está dispuesto a sacrificar su propósito por agradar a nadie. Aquí aparece otro error común: creer que el respeto se gana complaciendo. La realidad es exactamente opuesta. El respeto se gana decepcionando estratégicamente. Cuando alguien espera que cedas y tú no cedes. Cuando esperan que perdones y tú no perdonas. Cuando esperan que estés disponible y tú no lo estás. Esas decepciones recalibran su percepción de quién eres. Dejan de verte como alguien maleable y empiezan a verte como alguien con estándares reales. Pero cuidado, porque decepcionar estratégicamente no significa ser arbitrariamente cruel. La diferencia está en la intención. Decepcionar estratégicamente es mantener tus estándares aunque eso desagrade a otros. Ser arbitrariamente cruel es causar dolor sin propósito claro. El primero genera respeto, el segundo genera odio. La línea entre ambos es tu consistencia. Si tus estándares son claros y los aplicas de manera predecible, generas respeto. Si tus reacciones son erráticas y caprichosas, generas resentimiento. El respeto tampoco se mantiene con justificaciones constantes. Cuanto más explicas tus decisiones, más debilitas tu autoridad. Los líderes fuertes no justifican cada decisión porque entienden que la necesidad de justificarse sugiere inseguridad. Toman decisiones, las ejecutan y dejan que los resultados hablen por sí mismos. Si alguien cuestiona tus decisiones, no entras en debate interminable, simplemente reafirmas tu posición y sigues adelante. Si este conocimiento te está impactando, suscríbete y deja tu like, porque las siguientes secciones profundizarán aún más. El mayor enemigo del respeto no es la agresión externa, es tu propia necesidad de ser aceptado. Esa necesidad te convierte en negociador permanente de tus propios principios. Cada vez que enfrentas la posibilidad de perder una relación, tu cerebro te bombardea con miedos. ¿Y si me quedo solo? ¿Y si nunca encuentro a alguien mejor? ¿Y si estoy siendo demasiado duro? Esos miedos te empujan a ceder, a perdonar lo imperdonable, a tolerar lo intolerable, y con cada cesión, tu autoridad se desintegra un poco más. La solución no es eliminar el miedo, porque el miedo es una emoción natural que te protege de peligros reales. La solución es distinguir entre miedo útil y miedo paralizante. El miedo útil te advierte cuando estás en peligro genuino. El miedo paralizante te advierte cuando estás a punto de establecer límites que incomodarán a otros. El primero debes escucharlo, el segundo debes ignorarlo. Y la mayoría de las veces, el miedo que sientes al establecer límites es del segundo tipo, es miedo social, no miedo real. Para superar ese miedo social, debes internamente aceptar el peor escenario posible, quedarte solo. Una vez que aceptas genuinamente esa posibilidad, una vez que dejas de temerle a la soledad más de lo que temes al irrespeto, entonces obtienes un poder inmenso. Porque ya no estás negociando desde el miedo a perder, estás negociando desde la certeza de que sobrevivirás sin importar el resultado. Esa certeza interna se percibe externamente y modifica radicalmente cómo los demás te tratan. La gente percibe instantáneamente si estás negociando desde el miedo o desde la fortaleza. Cuando negocias desde el miedo, tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tus concesiones revelan tu desesperación. Cuando negocias desde la fortaleza, tu calma, tu firmeza, tu disposición a alejarte revelan tu confianza. No necesitas ser agresivo para negociar desde la fortaleza.
Solo necesitas estar genuinamente dispuesto a perder lo que sea necesario para mantener tu integridad. Aquí entra en juego otra verdad incómoda. No todas las relaciones merecen ser salvadas. Muchas personas se aferran a relaciones tóxicas porque han invertido tanto tiempo y energía en ellas que la idea de perderlas parece un desperdicio. Pero esa lógica es la falacia del costo hundido aplicada a las relaciones. El tiempo y energía que invertiste en el pasado son irrelevantes para la decisión de si esa relación merece continuar. Lo único relevante es si esa relación te está enriqueciendo o destruyendo en el presente. Si una relación requiere que sacrifiques constantemente tu dignidad para mantenerla, entonces esa relación ya está muerta. Solo estás arrastrando un cadáver emocional que te impide avanzar. La decisión más liberadora que puedes tomar es enterrar ese cadáver y seguir adelante, aunque eso signifique estar solo temporalmente, porque la soledad temporal es infinitamente preferible a la compañía tóxica permanente. Pero aquí viene el giro. Cuando te vuelves genuinamente cómodo con la soledad, cuando dejas de necesitar desesperadamente compañía, entonces paradójicamente atraes mejores relaciones, porque ya no estás dispuesto a aceptar migajas, ya no toleras falta de respeto, ya no te conformas con relaciones mediocres. Tu estándar sube automáticamente porque tu necesidad baja, y ese nuevo estándar filtra naturalmente a las personas que no están dispuestas a tratarte con el respeto que mereces. La autoridad real no se construye gritando, se construye retirándose silenciosamente de situaciones donde no te valoran. Cada retiro estratégico envía un mensaje. Mi presencia es un privilegio, no un derecho. Y ese mensaje se propaga, modificando no solo la percepción de una persona específica, sino la percepción de todos los que observan cómo te comportas. Si este mensaje te está transformando, suscríbete y deja tu like, porque las últimas secciones consolidarán todo este conocimiento. El respeto no es algo que se alcanza y se mantiene automáticamente, es una guerra diaria contra tus propias tendencias autodestructivas. Tu mayor enemigo no son las personas que te faltan el respeto, eres tú mismo cuando cedes ante el impulso de complacer, cuando sacrificas tus límites por evitar conflicto, cuando perdonas sin que haya arrepentimiento genuino. Cada vez que actúas en contra de tus propios intereses por miedo a incomodar a otros, estás saboteando tu propia autoridad. La mayoría de las personas no pierde el respeto porque los demás sean maliciosos. Lo pierde porque se traiciona a sí misma constantemente. Se traiciona cuando dice sí, aunque quiere decir no. Se traiciona cuando tolera comportamientos que había declarado inaceptables. Se traiciona cuando regresa a relaciones que había decidido terminar. Cada traición hacia uno mismo es una señal para los demás de que tus palabras no tienen peso, que tus límites son negociables, que tu autoridad es una ilusión. Para romper ese patrón autodestructivo, debes convertirte en alguien que se respeta a sí mismo más de lo que necesita la aprobación ajena. Eso significa tomar decisiones que te beneficien a largo plazo, aunque te causen dolor a corto plazo. Significa cortar relaciones tóxicas, aunque eso te deje temporalmente solo. Significa mantener tus estándares, aunque eso te haga parecer inflexible. El respeto hacia uno mismo es la base de toda autoridad externa, porque quien no se respeta a sí mismo no puede esperar que los demás lo respeten. Ahora bien, el respeto hacia uno mismo no se construye con afirmaciones positivas ni con autoengaño. Se construye mediante acciones concretas que demuestren que te valoras. Cada vez que mantienes un límite, aunque sea incómodo, estás construyendo respeto hacia ti mismo.
Cada vez que te retiras de una situación que compromete tu dignidad, estás construyendo respeto hacia ti mismo. Cada vez que priorizas tu bienestar sobre la comodidad emocional de otros, estás construyendo respeto hacia ti mismo. Ese respeto interno eventualmente se manifiesta externamente. Las personas perciben inconscientemente si alguien se respeta a sí mismo y ajustan su comportamiento en consecuencia. Quien se respeta a sí mismo irradia una autoridad silenciosa que no necesita ser proclamada. No necesita decir «respétame», porque su comportamiento comunica claramente que el irrespeto no será tolerado. No necesita amenazar con consecuencias porque sus acciones pasadas ya demostraron que las consecuencias son reales. Pero aquí viene la prueba final. ¿Estás dispuesto a perder todo antes de traicionarte a ti mismo? Esa es la pregunta que separa a quienes tienen autoridad real de quienes solo fingen tenerla. Quien está genuinamente dispuesto a quedarse solo, a perder relaciones, a ser incomprendido, a pagar cualquier precio antes de comprometer su integridad. Ese es quien obtiene respeto verdadero, porque esa disposición no puede fingirse, se percibe en cada decisión, en cada palabra, en cada límite que mantiene sin importar la presión externa. La mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Prefiere ceder un poco aquí, tolerar un poco allá, sacrificar su dignidad gradualmente con la esperanza de que las cosas mejoren por sí solas. Pero las cosas nunca mejoran por sí solas, solo empeoran gradualmente hasta que ya no queda nada de respeto que destruir. El momento de establecer límites no es cuando ya perdiste todo el respeto, es ahora, en este instante, antes de que la degradación continúe. Y establecer límites no requiere anuncios dramáticos ni confrontaciones épicas. Requiere decisiones silenciosas, pero firmes, de ya no tolerar lo intolerable. Requiere retiros estratégicos que comuniquen sin palabras que tu presencia es un privilegio que puede revocarse. Requiere consistencia implacable en la aplicación de consecuencias cada vez que tus límites sean violados. Si estás listo para implementar estas verdades, suscríbete y deja tu like, porque la última sección consolidará todo el conocimiento. El respeto verdadero no se mendiga, no se negocia, no se explica. Se impone mediante la demostración constante de que no necesitas a nadie más de lo que necesitas tu propia dignidad. Esa demostración no es verbal, es conductual. Cada decisión que tomas, cada límite que mantienes, cada retiro estratégico que ejecutas, todo eso construye o destruye tu autoridad. La gran verdad que nadie te dice es que ser respetado requiere estar dispuesto a ser odiado. Porque cuando estableces límites firmes, cuando te niegas a complacer, cuando priorizas tu bienestar sobre la comodidad emocional ajena, algunos te odiarán. Y ese odio es la prueba de que estás haciendo algo correcto, porque solo quienes esperaban explotarte se ofenden cuando dejas de permitirlo. Los que verdaderamente te valoran respetarán tus límites y ajustarán su comportamiento. El camino hacia el respeto genuino no es popular, no es cómodo, no es fácil. Requiere que dejes de buscar aprobación y empieces a buscar integridad. Requiere que valores más tu paz interior que tu popularidad externa. Requiere que aceptes que algunas personas simplemente no merecen un lugar en tu vida, sin importar cuánto tiempo hayan estado ahí. Y cuando finalmente cruzas ese umbral, cuando finalmente priorizas tu dignidad sobre tus miedos sociales, algo extraordinario sucede. Ya no necesitas perseguir respeto porque el respeto te persigue a ti. Ya no necesitas demostrar tu valor porque tu comportamiento lo demuestra automáticamente. Ya no necesitas palabras para establecer autoridad porque tu silencio tiene más peso que los discursos de otros. La transformación final ocurre cuando comprendes que el respeto no es el objetivo.
es el subproducto. El objetivo real es vivir con integridad, manteniendo tus principios sin importar las consecuencias externas. El respeto simplemente aparece como resultado natural de esa integridad. Porque las personas reconocen instintivamente a alguien que no puede ser comprado, manipulado o quebrado. Ese reconocimiento no siempre se manifiesta como admiración verbal. A veces se manifiesta como distancia respetuosa, como cautela estratégica, como la comprensión tácita de que contigo no hay espacios grises. Y eso es suficiente. No necesitas que todos te amen, solo necesitas que todos entiendan que tus límites no son negociables. El poder final reside en la indiferencia genuina hacia el rechazo. Cuando verdaderamente no te importa si alguien se aleja porque no acepta tus límites, entonces has alcanzado la autoridad máxima. Porque ya no estás negociando desde el miedo, estás simplemente siendo quien eres sin disculpas. Y esa autenticidad sin concesiones es lo que separa a los respetados de los ignorados. Así que la pregunta final no es cómo obtener respeto, sino si estás dispuesto a pagar el precio. El precio es la posibilidad de soledad temporal. El precio es ser incomprendido por quienes esperaban que fueras maleable. El precio es renunciar a relaciones que requieren que traiciones tu integridad para mantenerlas. Pero ese precio, por alto que parezca, es infinitamente menor que el precio de vivir sin respeto. Una vida de sumisión silenciosa, de resentimiento acumulado, de saber que podrías haber sido más, pero elegiste ser cómodo. El respeto no es algo que se alcanza, es algo que se defiende diariamente. Es una decisión que tomas cada vez que alguien prueba tus límites. Es una guerra silenciosa que libras contra tus propios impulsos de ceder, de complacer, de sacrificar tu dignidad por aceptación temporal. Y quien gana esa guerra interna, quien se convierte en su propio guardián más implacable, ese es quien finalmente obtiene el respeto que siempre mereció, pero nunca exigió. Porque el respeto verdadero no se pide, se impone mediante la simple negativa de aceptar menos de lo que mereces.